En el nombre del Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Dile que está al lado de usted: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? Vamos a estar predicando bajo el tema: un altar en peligro de extinción. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana, una mañana gloriosa, poderosa, donde nos hemos regocijado en ti, Dios del cielo. Hemos, Dios mío, Señor, adorado, bendecido tu nombre, Señor, en este momento de predicar tu palabra de un tema muy importante en medio de la iglesia, de cómo está nuestro altar delante de ti. Gracias, Señor del cielo. Úsame como un instrumento para tu gloria y bendecir y edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y gracias, puede tomar asiento. Un altar en peligro de extinción. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Puedes abrir la puerta si quieres. Aleluya. Un altar en peligro de extinción. Un altar. En el tiempo donde el profeta Elías ejerce su ministerio o se da a conocer, es en uno de los tiempos más difíciles de la historia de Israel. Bastante difícil. Porque vemos un reinado y un pueblo que tenía el altar de Jehová, el altar de Dios, arruinado. ¿Verdad? Si usted lo ve arruinado, así está el pueblo en la fe en Dios. Totalmente, ¿qué? Arruinada. Hay un desorden, ¿verdad? Así que el tiempo que le tocó vivir Elías fue el tiempo donde el rey era Acab. Acab reinaba el reino del norte. Se había dividido, el reino era completo, se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y Acab reinaba el norte. Así que en Samaria, que era la capital del rey del norte, la fundó su papá, el rey Omri. Así que en la capital, en Samaria, entonces el reinado de Acab toma forma o lugar en ese lugar, ¿verdad? En Samaria. Es como mencionar aquí en Puerto Rico, la capital es San Juan, pues ahí entonces en la capital ejerce que su gobernanza, su reinado. Y en ese reinado, en ese lugar, gloria al Señor del cielo, hace una cosa horrible delante del Señor, horrible delante de Dios. Bueno, Acab se conoce, amado hermano, por dos formas. Hay dos cosas, o recordamos de él dos cosas bien importantes acerca de su vida, ¿verdad? Acab se le conocía como una persona que era ¿qué? Su iniquidad. Por su iniquidad se conocía. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad. Una desviación, perversión o torcimiento del camino recto de Dios. Eso es iniquidad. Y se conocía a Acab, un rey de Israel, del norte, gloria a Jesucristo, se le conocía por su iniquidad, que quiere decir desviación, que quiere decir perversión o torcimiento del camino recto de Dios. En otras palabras, estaba bien torcido, bastante alejado de Dios. Y también se le conoce por contraer matrimonio. ¿Con quién? Con Jezabel. Usted escucha a Jezabel, usted escucha lo peor. Usted escucha el nombre de Jezabel, usted piensa en lo peor, ¿verdad que sí? Aleluya. ¿Por qué? Porque Jezabel promovió el culto a Baal en Israel. A Baal en Israel. ¿Y qué hace Acab para arruinar más ese altar de Dios en la capital, Samaria, que estremeció al reino del norte,
¿qué hizo él? Hizo un templo de Baal y también edificó un Baal, un altar de Baal. Mire eso. Alabado sea el nombre del Señor. También le hizo una imagen de Acera. Acera era una diosa con D minúscula. Todos esos dioses son con D minúscula. Nuestro Dios es con D mayúscula porque es el verdadero. Así que este dios de Acera, ella era madre de 70 dioses. Y uno de esos dioses era Baal. Así que todo lo que se levantaba de estatua, ya sean de dioses, siempre iba acompañada de ¿qué? De la diosa Acera. ¿Por qué? Porque ese culto era promovido por los cananeos. Viene de esa religión de los cananeos. Entonces que en este caso, que Dios le dijo al pueblo, no se case con mujeres extranjeras, porque si lo hacen van a promover los cultos de ellas, de esas naciones. Cosa que hizo el rey Acab, promoviendo el culto a Baal porque se casó con ¿quién? Con Jezabel. Gloria al Señor del cielo. Así que promueve ese culto feo y malo delante del Señor. ¿Verdad? Porque Baal era considerado como el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad y el dios de la cosecha. Así que, ¿qué promovía este culto en particular? Rituales sexuales. Prostitución en el templo, actos sexuales con magia para provocar fertilidad. También autoflagelación, violencia, se cortaban con cuchillos para llamar la atención de Baal. Y este tipo de cosas promovía ese culto. Pero también Acera tenía otro dios que era Moloch. Ese dios Moloch ahí sacrificaban niños, lamentablemente, ¿verdad? Pero en este caso se promovió más bien el culto a Baal. ¿Ok? Ese culto donde el templo también habían prostitutas para promoviendo que ese culto satánico. Así que el pueblo que creía en Dios, que adoraba al Dios, ahora es conmovido por otro culto que se llama el culto a Baal. Es seducido por ese culto a Baal. Así que van en pos de ese culto. Aleluya. De hecho, Jezabel comía con el rey en la misma mesa junto a los profetas de ellos. ¿El profeta de qué? De los Baales y el profeta de Acera. Tenían 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Eran 850 profetas. Profetas que comían junto al rey. Mira si estaba tan corrompido esta nación. Totalmente corrompido. Alabado sea el nombre del Señor. Así que el pueblo ya no hace o ejerce los mandamientos de Dios. Se alejan de Dios. No obedecen sus mandamientos. Comienzan ese pueblo a claudicar en ambos pensamientos. Pero a pesar de todo ello, un pueblo que estaba pata abajo, un pueblo que prácticamente no había esperanza porque se estaba perdiendo, descuidaron a Dios para irse a ese culto a los Baales y promover todas esas perversidades y aberraciones. Dejaron a Dios, pero había un profeta en Galaad que Dios levantó. Cuando yo hablo de profeta, profeta es decir, una persona que habla de parte de Dios, que da un mensaje del Altísimo, del cielo. Es un mensaje que viene de Dios a los hombres. O sea, es la boca de Dios en la tierra. Eso era el profeta. Así que cuando yo hablé que habían 850 profetas, para efectos, hablaban por medio de ¿qué? De esos dioses. Pero Dios levantó una voz. Una. ¿De quién? Elías. Un profeta que no tenía una residencia como tal, sino que vivía de escondite en cueva. Dios le decía, mira, vete, escóndete. ¿Por qué? Porque Jezabel los mataba. Todo aquel que decía que Jesucristo es mi Señor, Dios es mi Dios, los mataba. Así de sencillo.
No era que los metía presos, era que los mataba. Ay, santo. Habían profetas escondidos en cuevas, que de hecho un siervo del rey le llevaba a veces pan y agua para poder alimentarlos, porque si no se morían. Los escondía. Así que este profeta, Dios lo levanta, es la voz de Dios, en un tiempo, en una generación perversa, donde no tenías a Dios en su corazón, tenía lo más vil, lo más que menospreciaban. A eso le estaban sirviendo y adorando. ¿No se le parece el tiempo que estamos viviendo hoy? Donde muchos altares, muchos corazones están totalmente perversos. Están engreídos a este mundo, atados a sus deleites. Y no están mirando a Dios y no quieren saber a Dios. Y si lo saben, es a su manera. Así estaba el pueblo de Israel. Veían a Dios a su conveniencia, a Jehová. Pero promovían el otro culto, el de Satanás, que el Señor los reprenda. Abriéndole puerta a eso. Y el pueblo estaba cautivo a eso, atado a eso. Con miedo, porque si promovían al de Dios, los mataban. ¡Ay, santo! Pero había un profeta que Dios levantó, la voz de Dios, que no le tenía miedo a esos profetas. No le tenía miedo ni al rey. Le tenía temor al Dios de los cielos. Alabanza, que nos levanta en un pueblito llamado Galaad. Y ese pueblito significa, mira esto lo que significa, montón de testimonio. O montón que da testimonio. Galaad. Gloria al Señor del cielo. Porque era una persona que daba testimonio. Y eso es necesario, testificar, dar testimonio de Dios aquí en la tierra. Porque el que tiene a Dios, da testimonio. Y Elías significa, el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Así que ambos, el lugar donde él vivió y el nombre que cargaba, daba testimonio de que Dios estaba con él. Era la misma voz de Dios que hablaba al pueblo. Gloria al Señor del cielo. Aleluya. Así que cuando Baal estaba eclipsando la adoración a Jehová, ahí entonces Dios levanta a un profeta llamado Elías, que le acabo de decir. Y ese profeta se levanta, gloria al Señor del cielo, porque el pueblo de Dios le dijo que habían dejado ¿qué? Los mandamientos de Dios para seguir en pos de ¿qué? De los Baales. Porque cuando Dios le dice a Elías, ve donde el rey Acab, para que se presente delante de Acab. Tuvo esa presentación y Acab, cuando el rey Acab vio a Elías, le dijo, eres tú que turbas al pueblo de Israel, tú eres el que lo estás turbando. Y le dijo, no, eres tú. Una persona que no le tiene miedo a nada. Hace falta gente así en este tiempo. Promover el culto a Dios y no de los hombres. No que a quién le parece, cómo se mueve. No, el de Dios. Eres tú. ¿Por qué? Porque han dejado los mandamientos de Dios para seguir en pos de los Baales. Cante cabezón, en otras palabras. Se lo dijo en la cara. Que si lo podía matar, claro que sí. Si tú le hablabas a un rey, imagínese un comunista, usted le habla así, te tira el rifle, ¡pam! Te mata. Así de sencillo y de fácil. Y decir eso a un rey era básicamente lo mismo. Malo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que tenía pantalones de verdad. Gloria al Señor. Y yo veo gente aquí con pantalones de verdad. Un pantalones bien agarrados. Con las faldas también bien agarradas. Sí, estoy dándole por lo menos a los hombres, que somos los menos. Dándonos fuerzas ahí. Tú sabes, levantando las manos. Gloria a Jesucristo.
Alabado sea el nombre del Señor. Así que Elías le dijo eso. Aleluya. Y no solamente se quedó ahí. Le dijo, mira, tráeme a todo el pueblo. A todo el pueblo. Porque él quería dar testimonio de lo cual también él vivía, monte de testimonio. Él quería dar testimonio de que Dios estaba con él y que Dios era el Dios de Israel. Le dijo, mira, tráeme a todo el pueblo, convócalo. Le dijo, convócalo y tráeme también a los profetitas esos que tú tienes ahí. Ay, santo. Tráeme a esos profetas. Y subieron al Monte Carmelo. El Monte Carmelo subieron. ¿Usted sabe qué significa Monte Carmelo? Significa la viña o el jardín de Dios. Fueron a esa viña, fueron a ese monte, subieron. Llamaron a los profetas. Elías estaba solito. Habían 450 y 400 profetas. 850 profetas y estaba también el pueblo. Y Elías le dio instrucciones. Levanten un altar ahí y hagan lo que ustedes saben hacer. Ellos hicieron sacrificio, levantaron su altar, llamaron a los Baales desde por la mañana hasta el mediodía y llamando a Baal, y Baal no descendía fuego del altar que ellos levantaron, y llamando a Baal y nada que ver, y llamando a Baal y nada que ver. Se cortaron, sangraban, gritaban frenéticamente. Ay, Jehová, Baal, respóndenos. Baal, desciende, Baal, haz algo, Baal. Y Baal no hacía nada. Y Elías le decía, mira, a lo mejor está durmiendo. Tienen que gritarle más duro para que lo despierten. Y gritaban más duro, se cortaban. Y usted sabe. y Elías hacía, ay, me está dando sueño. Y nada pasaba. Y le dijo, ahora es mi turno. Para que vean que Dios es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué hizo? El altar que estaba, ¿qué? Destruido. El altar que estaba, ¿qué? Abandonado. Que era el de Dios. Él lo vuelve aquí a arreglar. A arreglar de Jehová que estaba arruinado. El altar arruinado significaba que la relación del pueblo con Dios estaba rota. Estaba rota la relación. Y tenía que ser que restaurada. Así que Elías le da testimonio de cómo trabaja Dios con su pueblo. Que aunque el altar esté arruinado, hay oportunidad para volverlo a restaurar. Hay oportunidad para que el pacto sea renovado. En otras palabras, usted respira, usted está vivo, todavía hay esperanza. Todavía ese altar se puede arreglar. Lo importante es reconocer dónde hemos fallado y hemos caído. Y decirle al Señor, yo necesito que tu mano poderosa arregle este altar. Porque yo necesito otra vez volver el culto que yo antes tenía o que nunca tuve para volverlo a retomar. Como alabanza que dice, vuelve al altar. Aleluya. ¿Qué es el altar? ¿Qué representa el altar? El altar representa el corazón del adorador. El corazón del adorador. El altar representa la prioridad de Dios en la vida. El altar representa la prioridad de Dios en la vida. El altar representa el lugar donde algo muere porque Dios sea exaltado. El lugar donde algo muere para que Dios
sea exaltado. Aleluya. Algo tuvo que morir allí. Murió cuando Elías, el profeta de Dios, comenzó ¿qué? A untar todas las piedras, el altar, volverlo que edificar. Cuando lo edificó e hizo lo que tenía que hacer, entonces llamó a Jehová, y Jehová le respondió enviando fuego al altar. Alabado sea el nombre del Señor. Porque sin altar no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay entrega. Así que es necesario primero, antes que el fuego descienda, antes que la Shekinah de Jehová caiga sobre nuestra familia, sobre nosotros, el altar se tiene que edificar. Se tiene que arreglar cuentas con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El altar fue restaurado, el pacto fue recordado, el pueblo fue confrontado. El altar, sin el altar no hay sacrificio. Sin sacrificio no hay entrega. Tiene que haber una entrega total y no a medias. La pregunta, ¿queremos que descienda el fuego de Dios sobre nuestra vida? Si desciende el fuego, va a quemar todas aquellas cosas que impiden, alabado sea el nombre del Señor, esa entrega total. Cuando desciende el fuego, amado, nacemos de nuevo, hay una nueva oportunidad. Significa totalmente te entregaste a mí, me perteneces a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y en este tiempo tenemos que volver a retomar y hacer una introspección de nuestra vida, de cómo está nuestro altar delante del Señor, y decirle al Señor: Señor, si hay una piedra en el altar, alabanza, que está arruinada o está en un lugar que no debe estar, ayúdame para volver a incorporarla. Y decirle: Señor, aquí está mi altar. Te presento mi ofrenda. Necesito arreglar mi vida delante de ti. Decirle: Señor, envía el fuego, porque yo sé que tú respondes. Ayúdame, Dios del cielo. Mi corazón te necesita. Quema mi corazón. Quema mi mente. Quema mis extrañas. Quémame por completo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Y cuando eso ocurre, amado hermano, aleluya, la gloria de Dios va a estar con usted y lo va a acompañar a usted. Aleluya. ¿Qué es lo que queremos todos y cada uno de nosotros? Que esa gloria nos acompañe siempre, esté en nuestra vida, en nuestra alma y nuestros semejantes. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el altar que compone la iglesia, el altar de la predicación, el altar de la entrega, el altar donde usted escucha palabra del Señor y es edificado por Dios, donde todos nos edificamos como iglesia, como cuerpo, en los cánticos, alabanzas. Este altar se tiene que extender aún más allá. ¿Cómo así? En su casa. En su casa. Usted tiene que hacer un culto a Dios en su casa. ¿Cómo lo hace? Levantando un altar para Dios. Usted es un sacrificio vivo delante del Señor. Usted y yo somos un altar de Dios. Tenemos que entonces que arreglar las cosas que están en nuestro hogar. Todo aquello que impide que Dios se manifieste en nuestra casa. Porque si queremos fuego de verdad, tenemos que empezar en casa. Alabado sea el nombre del Señor. Todas aquellas cosas que impidan que el Señor nos hable, se manifieste. Hay una gloria tremenda en nuestro hogar. Tenemos que enderezar primero de casa.
Porque esto se extiende más allá, no solamente aquí. El altar está aquí, pero también está en su casa. Queremos ver gloria, tienes que arreglar la tuya primero. ¿Y porque qué pasó con Josué? Josué, cuando enfrenta a un pueblo enemigo por Dios, solamente envía como a 3,000 soldados nada más, poquito, porque sabían que podía contrarrestar al enemigo. Pero pasó algo contrario. Cuando él envió a esos soldados, recibió noticia que murieron como alrededor de 30 y tantos. Cuando murieron, él se enteró, rompió sus vestidos, le dolió, se humilló, le dijo: Señor, ¿qué pasó aquí? Ahora el pueblo, van a decir, los pueblos extranjeros van a decir que de nosotros y van a hablar, mira la preocupación de él, van a hablar mal de ti, no de mí, de ti. Mira a Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Josué fue una persona que no se separaba de ese altar, de ese tabernáculo de reunión donde Moisés estaba. Era una persona que amaba a Dios sobre todas las cosas. Así que lo que le interesaba era Dios primero. Cuando eso pasó, le preguntó, oró, clamó al Señor. Y entonces Jehová se manifestó diciendo: pero ¿cómo yo le voy a dar la victoria si ustedes, el pueblo, tienen un anatema, una maldición, que le dijo que no tocara y se llevara nada a los extranjeros o se robara, porque iba a ser de maldición? Así que hubo uno que se robó y se llevó algo que no le pertenecía, que era un anatema. Y por ese uno, el pueblo completo sufrió las consecuencias. Lo que quiero decir que usted es un testimonio de Dios que comienza primero en su casa y se extiende la iglesia. Lo que a usted le afecta allá también nos afecta ¿a qué? A la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que primero comencemos en nuestro hogar. Alabado sea el nombre del Señor. Ese altar que está arruinado, comenzado ¿a qué? A volver a reedificar y decirle al Señor: Señor, te quiero presentar un altar decente, porque en este altar yo quiero que tu fuego descienda sobre él. Aleluya. Alabanza. Porque a veces la iglesia en general, hablando de la iglesia en general, tiene mucho anatema en la casa. Las cosas que Dios abomina o aborrece. Comiencen a ver cosas que no deben de ver y escuchar cosas que no deben escuchar. Dale prioridad a cosas vanas. Y es ahí, amado hermano, que usted conserva un anatema, una maldición para su alma. Cuando usted comienza a sacrificar aquello que más usted ama, que sabe que Dios lo aborrece. Alabanza. Es ahí que usted va a sentir un fuego en su interior. Alabanza, que aunque le duela, usted va a sentir una paz que lo hace libre. Amén. Santo. Gloria. Cuando yo me convertí, yo me acuerdo de eso. Habían cosas que todavía los tenía ataditos en mi corazón. Pero una vez yo le di delete, sentí una paz y un gozo. Sufrí poquito, pero me gocé más. Gloria al Señor del cielo. Sí, porque Elías no tenía un hogar propio. Vivía para el Señor. Si Dios le decía, escóndete en esa cueva, se tenía que esconder y él lo alimentaba. No había más nada. No había otra forma, porque lo mataban. Si él pudo, ¿cuánto más nosotros vivir en una sociedad que no quiere saber de Dios? Así que necesitamos edificar nuestro altar, extenderlo cada día más, levantarlo con fuerza y no tener miedo y hablar con la verdad de frente a la gente para que la gente es que se enderece, como lo hizo que Elías. No importa si es rey o no es rey. Elías lo que le importaba era hacer la voluntad de Dios, cueste lo que costara. ¿Le costó mucho? Claro que sí. Claro que sí, tuvo que estar solo todo el tiempo. A veces nos sentimos solos por agradar a Dios. A veces cuando más estamos solos, porque cuando hay billete,
Cuando la gente está bien, haciendo lo que quiera, tienen amigos, supuestos amigos por donde quiera. Pero una vez pasas una situación difícil o una tragedia en tu vida, parece que se desvanecen. ¡Fua! Se fueron. Se murieron. Se desaparecieron. ¿Y dónde están? Una vez un hermano me contó que él estaba con un amigo cuando no le servía al Señor. Y estaban pelados, parece que ajumadito, venían por el camino, creo que por Lorocoy, por unas curvas de esas malas. Y chocó. Dice que chocó en un puente y estaba colgando. Dice que estaba a punto de nada para irse. El carro estaba desbaratado total, pérdida total, relativamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los amigos que andaban con él, que estaban con él en su carro, todos se fueron. Él dice que él no sabe cómo se fueron. Cuando él despertó, él estaba solo en el carro así. Pudo salir del carro. Y cuando estaba buscando no había nadie. Todos lo abandonaron. ¿Qué clase de amigos? ¿Qué clase de amigos? Aleluya. Pero yo tengo un amigo que no te abandona. Un amigo que desciende fuego si es necesario. Para que la gente entienda que Él está contigo y conmigo. Ese es el amigo que yo quiero. Que permanece, aunque nos sintamos solos. Él está con nosotros. Porque queremos hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. No me importa lo que la gente piense, diga. A mí lo que me interesa es la paz que Él solamente brinda. El mundo no te la puede dar. Pero Dios sí te la puede dar. ¿Cuántos quieren un altar que agrade al Señor? Un altar que está en peligro de extinción. Gente buscando sus deleites por allá y haciendo sus otros cultos más modernos que de Baal. Otros cultos más modernos para dejar el culto y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Alabanza, Señor del cielo. Así que, amado hermano, gloria al Señor. Aleluya.